Voy a empezar porque en el enneagrama se habla de 9 tipos de personalidad, que normalmente no le ponemos un nombre, le ponemos un número. Y eso quiere decir que ningún tipo es mejor que otro, que cada uno tiene sus luces y tiene sus sombras y que no podemos cambiar de tipo porque es una estructura de personalidad que se ha formado a lo largo de nuestro desarrollo, pero que ninguno es mejor o peor. Solamente va a estar en mejor modo si es más consciente de sí mismo y va a estar más cerca de la espiritualidad, o va a estar en su peor modo y va a estar más cerca del trastorno mental, ¿no? Entonces podemos decir brevemente que el eneatipo 1 le podemos llamar, porque esos nombres es para un poquito darle unas pinceladas y saber los tipos de personalidad, ¿no? Entonces el 1 en el lado positivo le llamamos el mejorador, porque es un tipo que es racional, idealista, de sólidos principios, que puede terminar siendo estricto y perfeccionista. Entonces veis que doy rasgos que son más o menos neutros, terminando por rasgos que son un poquito menos agradables, ¿no? Entonces este tipo pues puede ser, por un lado, cuando está sano, muy sabio, y cuando está medio sano, muy prejuicioso y muy enjuiciador de los demás. Entonces, para que veáis que podemos variar. El tipo 2 le llamamos el favorecedor, que también en otras escuelas le llaman el ayudador o muchos otros nombres, ¿no? Y es un tipo generoso, que es ayudador, que está preocupado por los demás, que suele ser bastante complaciente y al final puede terminar siendo incluso adulador para mejorar las relaciones. Entonces, en los niveles sanos, un 2 puede ser una persona altruista, y en los niveles más sanos puede ser una persona que está un poco resentida de haber ayudado a los demás y de luego encontrarse con que los demás no se dan cuenta que ellos también necesitan ayuda. El tipo 3 lo llamamos el conseguidor, ¿no? Porque es una persona que está muy orientada a ser eficaz, orientada al éxito, que es adaptable y que algunas personas le llaman chaquetero porque se adapta a distintas situaciones, que puede ser vanidoso porque está muy pendiente de su imagen, y todo eso en el lado positivo puede ser una persona como muy emprendedora, y en el lado negativo puede resultar una persona falsa porque se va adaptando a los distintos ambientes. El tipo 4 le llamamos el original porque es un tipo que, cuando he dicho antes el 2 y el 4, ¿no? Que los dos, tanto el 2 como el 4, de fondo tienen una necesidad de amor. El 2 va a buscarlo dando amor y el 4 cree que no lo va a recibir y se retira esperando recibirlo, pero no participa de ello y creyendo que no lo va a conseguir nunca. Entonces es un tipo sensible, creativo, romántico, dramático y temperamental. Y esto, en el modo sano, cuando el 4 está sano, puede ser un tipo chistoso, alegre, cariñoso, pero cuando está yendo mal sano es depresivo, triste, víctima, ¿no? Entonces vais viendo que hay variación. El tipo 5 lo llamamos el especialista, porque es un tipo cerebral, analítico, reservado, observador, y que se aísla. Y se aísla, y esto a mí me gusta explicarlo porque es hipersensible y todas las personas y las emociones de los demás les activan demasiado y por eso necesita su espacio. Entonces se sube a la cabeza y se vuelve más cerebral, pero realmente cuando está sano es cuando puede relacionarse con los demás abiertamente, y cuando no está sano necesita retirarse porque es demasiada activación la que recibe de los demás. Al tipo 6 a mí me gusta llamarle el previsor porque siempre está anticipando las cosas que pueden suceder, tanto buenas como malas, pero más bien siempre malas, ¿no? Y es un tipo comprometido, responsable, ansioso, prudente y desconfiado. Entonces, bueno, cuando está sano es una persona más valiente, más lanzado, y cuando no está tan sano, su ansiedad no le permite pensar con claridad. El tipo número 7 lo llamamos al disfrutador, y es una persona entusiasta, positiva, divertida, espontánea e hiperactivo, que no puede estar quieto. Y entonces cuando está sano, pues es más sosegado, es más capaz de apreciar lo que tiene en el aquí y ahora, y cuando va bajando los niveles no puede parar, nada le termina de llenar y está siempre haciendo cosas, ¿no? El tipo número 8 le llamamos al retador, porque es una persona que siempre está como resguardándose y midiendo si los demás le van a atacar o no le van a atacar. Pero es un tipo fuerte, dominante, protector, líder y seguro de sí mismo. Y cuando está sano, pues es generoso, abierto, y cuando no está tan sano es defendido, trata de imponer su voluntad, es controlador. El tipo 9 le llamamos el mediador y es un tipo agradable, suave, tranquilo,
conciliador y complaciente. Y cuando está sano, pues se puede mostrar tal cual es y empieza a ser más consciente de sí mismo. Y cuando no está tan sano, es dependiente, se adapta al otro y como que no tiene criterio propio. Entonces, como veis, ahí tenemos una breve descripción de los eneatipos, que ya he dicho que esto es una caricatura. Cada uno ha llegado a ser este tipo en función de las experiencias que ha tenido, tanto los apegos como las creencias, como los comportamientos, como las emociones que ha vivido, como los guiones de vida, y todo eso ha estructurado su personalidad, ¿no? Pero bueno, esto es lo que están actuando. Luego se puede desarrollar y ser la mejor versión. Pero para haceros una idea de cómo influye esto, vamos a ver los aspectos problemáticos de cada tipo. Entonces, así como el 1, hemos dicho que puede ser una persona que es, pues eso, racional, idealista, de solo 2 principios, cuando no está muy bien, suele hacer muchos juicios de valor, tanto de sí mismo como de los otros. Y no resulta agradable estar con una persona que o se critica o critica a los demás, ¿no? El tipo 2, la parte más problemática de sí mismo, es que está demasiado centrado en los demás y no se ocupa de sí mismo. Y entonces luego, cuando se da cuenta que los demás no se ocupan tanto de ellos también, pues entonces sienten como un dolor de corazón de que no se sienten pues queridos por los demás. El tipo 3 trata de generar una imagen distinta de cómo es en realidad para adaptarse a las situaciones, y luego también tiene la sensación interna de que no sabe quién es, ¿no? Porque si yo falseo una imagen, al final, ¿quién soy? El tipo 4 siempre se está comparando y siempre se ve menos que los demás. De alguna manera se siente como víctima. El tipo 5 suele interpretar exageradamente sus experiencias, en el sentido que como está como muy aislado, pues solamente se fía de sí mismo, y como tampoco se relaciona mucho, pues entonces no puede cambiar por el feedback que le den los demás, porque se fía fundamentalmente de sus ideas, y eso le puede hacer que sus ideas no sean las correctas, que no sean erróneas. El tipo 6 es una persona que necesita la seguridad de los demás y el apoyo de los demás, y no se guía demasiado de su orientación interior. El tipo 7 siempre se está adelantando a lo que va a hacer lo siguiente, con lo cual nunca está disfrutando del todo del aquí y ahora, no es tan presente. El tipo 8 quiere controlar la vida y como que fuerza las situaciones y no quiere que nada le controlen a ellos. Y el tipo 9 no quiere que le afecten las relaciones, pero necesita mucho estar conectado con los demás, con lo cual ahí hay una dificultad entre que no quiero que me controlen, pero por otro lado quiero estar como conectado con los otros. Entonces esto le genera una tensión interna. Esta problemática les hace que no se den cuenta de determinadas cosas, porque al meterte en esta especie de juego, ya como quien dice, esa dinámica no les hace ver con claridad. Entonces, por ejemplo, el tipo 1 no se da cuenta de que tiene mucho resentimiento y mucha tensión corporal, entonces se resiste a darse cuenta que lo tiene. El tipo 2 no se quiere dar cuenta de que tiene necesidades propias y le cuesta cuidarse a sí mismo. El tipo 3 le cuesta mucho darse cuenta de que tiene una sensación de vacío y de no valía. El tipo 4 pues no ve sus situaciones positivas, solamente ve las negativas. El tipo 5, que tiene mucha ansiedad, no quiere hacer nada para manejarlo, sino que quiere razonarlo en su cabeza, pero no se puede controlar la ansiedad desde la cabeza. El tipo 6 no confía en su propio criterio y tiene que preguntar a mucha gente, pero luego tampoco hace caso. Entonces tiene una dualidad, una ambivalencia entre lo que yo creo y lo que creen los demás, y cómo hago yo para tomar una decisión. El tipo 7, en el fondo, siempre está huyendo del dolor y de la ansiedad, y entonces por eso está haciendo siempre comportamientos evasivos. El tipo 8 tiene mucho miedo a ser vulnerable y por eso tiene esa coraza tan fuerte, y en el fondo necesita cuidado y atención como todos los demás. Y el tipo 9 tiene mucho miedo a generar conflicto y por eso se acomoda, se adapta y al final tampoco hace lo que quiere. Entonces, como veis, estas son dificultades que todos tenemos, pero cada uno tiene un tipo de dificultad
y por eso es interesante conocer nuestro propio tipo, ¿no?